Hola amigos de Sin Tapujos 3.0 a través de YouTube. Estamos de nuevo para compartirles otro tema y otra entrevista a ustedes. Gracias por seguirme y también invitarles para que sigan suscribiéndose a este canal. Bienvenidos entonces en esta ocasión. Bueno, hay una situación bastante curiosa con el tema de las redes sociales y la mordaza desde el poder. Nos referimos a un ciudadano de nuestra ciudad de Loja, en Ecuador, que ha sido sentenciado con medidas cautelares para prohibirle el uso de redes sociales. Esto porque ha venido haciendo veeduría ciudadana, ha venido involucrándose en el manejo de la cosa pública desde lo ciudadano para cuestionar o pedir información sobre las decisiones que toma el poder en el Cantón Loja y por supuesto a nivel nacional también lo ha hecho. Un cuadro más visible ha sido, por ejemplo, su desempeño y sus cuestionamientos en cuanto a la falta de transparencia a la hora de contar los votos en el último proceso electoral en el Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, él es de profesión auditor, de tal manera, docente universitario en Venezuela por más de 40 años. Luego de su jubilación llega a su tierra natal y se convierte en uno de los ciudadanos, el principal, me atrevo a decir, en materia de veeduría de la cosa pública, ¿no? Él es Bolívar Loján. Bueno, en el argot popular se lo conoce como el Super Cuy y de hecho él se identifica así. Así que Bolívar, gracias por conversar conmigo en esta ocasión en Sin Tapujos. Bienvenido. Quisiera empezar por el final, ¿no es cierto? ¿Qué significa estas medidas cautelares hacia su persona y hacia su actividad, prohibiendo, por ejemplo, el uso de redes sociales? ¿Qué significa eso un poco para poder entender con la audiencia? Bienvenido. Muchas gracias. Desde el 2015, cuando se le sigue un juicio a la entonces concejala Yanine Cruz, yo fui testigo en favor de ella. Ajá. ¿Y cuál era mi posición ahí? Primero, que el tuit, ¿verdad?, que escribió la concejala tenía dos componentes, texto y video. Ajá. Pero el video nunca fue tomado en cuenta. O sea, la prueba estaba truncada. Truncada, no dije trucada, dije truncada. Significa que no estaba en su completitud. Entonces, ¿cómo se le iba a juzgar en ese entonces a la concejala si no se hablaba de la parte del condumio? ¿Cuál era el condumio? El video. ¿Y qué decía el video? El video hablaba de un plan maestro de agua potable que va ya casi por los 60 millones, que se ha convertido en su tipo el plan más caro de la galaxia. Está costando unos $600 por persona, porque este plan maestro que viene desde arriba sirve a una cierta y se sigue invirtiendo ahí a pesar de que formalmente ya se dijo que se ha terminado. Pero esto genera, o sea, su rol ahí como testigo, en este caso judicial, entre la ex concejala y el alcalde, es lo que te genera otro proceso judicial a ti. Por supuesto, porque yo hablé ahí del plan maestro de agua potable, puesto que tenía que hablarlo. Y además ¿En la audiencia o fuera de la audiencia? En la audiencia. En la audiencia, cuando estaba el abogado y la acusada en este... Ahí me refiero, además, de que el plan maestro de agua potable fue inaugurado engañando, fíjate la palabra que estoy usando, porque parece que le gusta al vicepresidente Jorge Glass, porque no estaba bajando agua desde Los Leones y menos de Tambo Blanco, no estaba bajando agua, y eso lo verificamos y lo declaró además, ahora que lo llamaron a la fiscalía, el concejal Pepe Aponte. Él estuvo conmigo, estuvo el gobernador, que él decía, el de Zamora, que él decía que es un joven de manos limpias, o sea que en ese momento no se inauguró, y yo lo comenté lógicamente, lo comenté en audiencia, de que estaba pasando algo. ¿Y además, cuál es la figura que te imputan allí? Perjurio, porque dicen ellos que yo no dije la verdad estando bajo juramento. Por supuesto que lo que dije ahí está ajustado y tiene documentación. Ahora bien, hay unos puntos, y eso debo ser respetuoso, que por medida cautelar yo no puedo referirme a determinada persona y por tanto si tú me preguntas por determinada persona, no te voy a responder. De acuerdo. Estamos claros, pero en general, de ahí nace el problema.
Pero me gustaría hablar un poco, Wilman, sobre lo que significa antonomasia. Sí, pero el asunto entonces, por tu versión, en esa audiencia es que se plantea esa figura y la jueza toma la decisión de darte medidas cautelares prohibiéndote pronunciarte sobre esa persona no más o en cualquier área o en cualquier tema que quieras hacer opinión. Perfecto. Entonces vamos a aclarar un punto. De ese momento, para redondear, de ese momento, ¿verdad? Se me acusa de perjurio y estamos hablando del 2015. Ya. Y de aquel entonces la fiscal comienza a recabar pruebas y testimonio y todo, y decide que si hay elementos para seguirme un juicio por perjurio. Entonces el 15 de mayo, ahora recién, es que ya se presentan las pruebas y se entra en etapa de instrucción fiscal, donde yo también puedo recabar mis pruebas para que venga el juicio, o sea que todavía no hay juicio, por tanto no hay sentencia, pero en el interín, mientras se desarrolla la primera audiencia del juicio, ya se me dictan unas medidas cautelares, que son las siguientes. Ya. No utilizar medios como los informáticos. Ya. Eso está bien claro en la resolución. Coma. No asistir a las sesiones de cabildo. Coma. No acercarme, no ingresar a las instalaciones del municipio. Coma. No entiendo esa coma, pero dice concretamente a la alcaldía. Coma. No referirse a determinada persona. Coma. Y por ahí se va. Y por supuesto que ofician a la Policía Nacional para que haga cumplir esta medida cautelar. Pero las dos más graves serían de no utilizar medios como los informáticos, punto número uno, que eso es demasiado ambiguo o amplio, y no asistir a las sesiones de cabildo. Carajo, si yo tengo más de un año que no me dejan entrar a las sesiones de cabildo por órdenes superiores. Ahora, la versión desde el lado del demandante es que luego de la audiencia tú habrías proferido algunas acusaciones, imputaciones de delitos a esta persona y que cuando se te convoca a decir que si en realidad tú dijiste eso, tú dijiste que no cuando habían videos de que sí lo dijiste y ahí se configura el perjurio. ¿No es así? Bueno, va por partes. O sea, yo asistí a una sola audiencia, ¿no? Pero hubo muchas audiencias. Claro. En una de ellas yo estuve presente en la parte externa. Claro, ya en la calle. No, todavía arriba en el edificio. Ya. Y luego yo salí. En la calle, la gente tiene válvulas de escape en lo que significa a gritar y a decir. Y la gente se expresa y hay dos puntos. Una cosa es expresarse diciendo específicamente nombre y apellido e insultarlo u ofenderlo. Y otra cosa es utilizar palabras genéricas. Ya. El uso de palabras genéricas, que de repente alguien quiere apoderarse, no implica que yo me haya referido a determinada persona. Y además, en la audiencia se me preguntó si cada vez que yo veía a alguien, yo lo insultaba. En los videos que tú comentas, no está ninguna persona que pueda decir que él me lo dijo a mí. Simplemente que hay gritos, como se dan en las manifestaciones, y ese es el punto, que nadie puede apoderarse y decir, ese insulto es para mí, porque ese soy yo. No, eso no existe. O sea, no hay una particular... Con nombre y apellido, en la absoluto. referencia puntual. Y por eso directa. quería decirte hace rato, una cosa, y ahí puede venir una especie de subterráneo, ¿verdad? Las antonomasias. Y a eso quiero. Cuando yo digo viejo luchador, ¿a quién me estoy refiriendo? Eloy Alfaro, sin duda. Cuando digo libertador, ¿a quién me estoy refiriendo? Simón Bolívar, supuestamente. El benemérito de América, Benito Juárez. No hay para dónde agarrar. Cuando digo el guerrillero, me estoy refiriendo a Manuel Rodríguez. Cuando digo al Führer, a Adolfo Hitler, o al Duce, a Mussolini, o al tirano, me estoy refiriendo a Nerón. O sea, o cuando digo Cantinflas, me estoy refiriendo a Mario Moreno. Ahora, pero si viene alguien y dice en Venezuela, el Supercuy es un ladrón,
Diablo, demonios. Si como tú acabas de decir, yo, aquí es que me conocen en Ecuador, yo no soy ninguna persona mundial y no puedo salir como que me han herido a tratar de decir, no, es que yo soy el conocido en la galaxia. A lo mejor algún día sí, por ahora no. Entonces es el punto. Cuando no se definen, ¿qué dice aquí la ley del registro civil? El elemento identificatorio en Ecuador, que quede bien claro, en Ecuador es la cédula de identidad primero, que contiene nombres y apellidos. O sea que aquí en Ecuador hay más de un Wilman Morocho, hay más de un Bolívar Loján. Entonces, para poder eliminar esas ambigüedades, se identifica unívocamente con la cédula. Ese es el punto. O sea que aquí no ha habido una puntualización con nombre, apellido. O sea, ¿cuándo puede haber unicidad? Cuando tú de una manera clara y precisa puedes identificar a una persona. Entonces, si no hay razones a tu entender, ¿cuál es el trasfondo de esta decisión que toma esta jueza en tu contra? Primera pregunta, vamos a decírtelo ya. Yo no aparezco ahora. O sea, no es que aparecí y de repente me bajé por un paracaídas. Y ya vamos a ir desmenuzando, pero ¿cuál es el punto aquí? Callar. Simple. Si quieres que te lo responda, callar. O sea, es una sola palabra. Callar, sentar jurisprudencia para que el día de mañana, con una simple medida cautelar, se acalle una voz. Entonces, ¿cuál es mi obligación? No soy yo, es una sociedad, es una cultura. O sea, yo estoy obligado a defenderme y a denunciar esto, porque no puedo dejar dos cosas, lo que atañe a mí y lo que atañe a mi sociedad. No puedo permitir que se genere una jurisprudencia. Pero con esto se estaría sentando jurisprudencia. Todavía no, porque ¿qué es lo que pasa? Ya. Resulta que la señora juez ahora manda un oficio a la Policía Nacional diciendo que erróneamente le envió el oficio a ellos para que vigilen el cumplimiento de las medidas cautelares. Entonces, que no son ellos los que deben vigilar las medidas. Los policías municipales. Y yo estoy esperando que, porque nosotros ya ingresamos una solicitud de revisión de medida cautelar para que ellos nos pasen dos cosas, en una dicotomía, o rectifiquen o ratifiquen. Si ratifican, entonces ya sí puedo irme al Consejo de la Judicatura en Ecuador a presentar la denuncia. Yo no puedo saltar la instancia porque ellos tienen que rectificar o ratificar la medida cautelar. O sea que todavía no está definido porque recuérdate, no es una sentencia, es más allá, antes del juicio es una medida cautelar y eso es fundamental. Estoy obligado a resistir. Ahora, una precisión. Considerando el delito, por ejemplo, que se le imputó a la ex concejala Yanine Cruz, se la denunció, se la demandó por contravención. Lo tuyo es delito, es más fuerte. Sí. Tengo entendido que se pidió medidas privativas de libertad entre 1 y 3 años, que es lo que contempla el código. Claro. Es mucho más arriba, de 1 a 3 años. Por supuesto que va a ser un proceso muy largo. Ahora, el asunto es que tú llegas al Ecuador, a Loja, y vienes de otro ambiente político, donde la veeduría, el asunto de la opinión pública es bastante fuerte y especialmente en redes sociales. Pues empiezas acá el asunto y como que no es el terreno adecuado. ¿Por qué te involucras en esto? De estar detrás del municipio, del alcalde, de los concejales y haciendo veeduría ciudadana. Si no es el terreno adecuado, tomando tus palabras, hay que abonarlo, hay que hacerlo adecuado. De acuerdo. Así de simple. No podemos ver que siendo un terreno que se puede recuperar, lo dejemos. En Venezuela, o sea, las redes sociales, sobre todo Twitter, pero vamos a decir redes sociales, claro, ¿verdad?, han sido una válvula de escape y de información de los venezolanos. Claro. Y si se quiere el nivel hasta de agresividad, podemos llamarlo así, es altísimo. O sea, es durísimo y todo el mundo se le burla de Maduro y hasta Maduro se burla como del pueblo. O sea, que el nivel es muy alto. Claro, la gente le ha dado un peso fundamental. En Venezuela también era crítico, sobre todo con Twitter.
Ya. Vengo acá, lo primero que hago es darme cuenta que el Twitter no mucho, o sea, hay pocos, y cambio hacia Facebook. Y comienzo a desencantarme un poco de las cosas que tenía, sobre todo asociadas con los gobernantes o anteriores gobernantes en mi cabeza, y me pongo a descubrir que no es tan cierto lo que he leído de acá de Loja. Y empiezo a descubrir subculturas, ojo, subculturas que la gente las da como culturas, y mi trabajo cuando logro desencajar o desentrañar toda esa serie de conflictos es denunciarlos. Ahí está el punto. Entonces me doy cuenta que hay que hacer una labor muy pesada, y teniendo la cultura que yo traigo de redes sociales de Venezuela, la de las veedurías de Venezuela, mi participación en lo que es auditorías, ser profesor de auditoría de sistemas, de base de datos, veo que tengo el valor, el conocimiento y sobre todo la obligación, y comienzo a denunciar. Ahí comienza realmente toda esta situación que termina en este silencio, que más de uno se ha preocupado de qué es lo que pasa. Lo decía que no sería, hasta qué punto es adecuado el haber actuado de esa manera. ¿Por qué? Porque si no existe, si no es el terreno adecuado, cuando a Bolívar Loján le prohíben el uso de redes sociales, yo no sé si más allá de tus amigos se han hecho eco de lo grave que es esto. Segundo, ¿dónde está la ciudadanía que salga a defender esos espacios de opinión que ahora mismo están en manos de toda la ciudadanía? Es decir, casi no existe conciencia de lo que en realidad está pasando. ¿No era más bien adaptarse a las circunstancias para pelear bien con el poder? Hay una cuestión, Wilma. La sociedad está en crisis, en todo sentido. Solidaridad, en educación, en la participación ciudadana, en el control social. Hay una crisis profunda. Y yo formo parte de esa sociedad. ¿Ya? Viene la pregunta, ¿sería lógico que yo me aparte de esa sociedad? Que alguien me exonere y me diga, mira, Bolívar, no. Como soy parte de la sociedad y no requiero y no me puedo exonerar de los grandes problemas, no me toca más allá que generar lo que podemos llamar una impronta. Tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, pudiendo hacerlo, teniendo el valor de hacerlo, ¿verdad? Me quedaría muy mal que me callara, esperando tener unos generales o soldados para luchar. Sí te puedo decir, y estoy consciente de que el apoyo no ha sido así como ese apoyo que uno esperaba. Bien, lo reconozco. Pero yo más allá, en vez de eso, voy hacia las personas que se han ido sumando y que van haciendo un trabajo, porque ellos sí están multiplicando. Y se van a multiplicar mucho más rápido cuando directamente les afecten muchísimos problemas que vienen ahora, entre ellos el problema económico, independientemente de quién haya ganado la presidencia de la República. Claro, y otro de los temas también es ¿por qué te centraste o estás centrado exclusivamente, yo diría, a la actividad del municipio, de su alcalde y de los concejales? ¿Por qué no la prefectura, por ejemplo? ¿Por qué no otros ministerios? Si se supone que cuando a uno le molesta la corrupción, las cosas oscuras, pues donde las veamos, ¿no? ¿No hay una especie de obsesión por esa institución, por esas autoridades? Yo voy denunciando en la medida de que vaya consiguiendo documentación. Inicialmente sí te puedo decir que hubo una artillería dirigida hacia, pero eso me ha ido abriendo el camino, lo que significa ampliando las zonas de influencia. Ya. Quiero decirte con esto, por ejemplo, ¿cuál me parece a mí que es una de las denuncias más fuertes que yo he realizado? Fíjate, y voy para allá. Aquí en Loja, la UNESCO, fíjate, la UNESCO declara Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad el 21 de junio del 2014 a un tramo del Camino del Inca que ahora se llama Capañán, en Ecuador. Fíjate, en Ecuador.
Cuando tú le preguntas a las personas o a cualquier estudiante cuáles son los patrimonios culturales de Ecuador definidos por la UNESCO, se pierde. Zaruma, dice, o Puerto Viejo. No, no, no. Aquí hay Quito, está Galápagos, etcétera, etcétera. Pero hay uno que la gente no lo conoce y los lojanos tampoco lo conocen en su mayoría. Engañaron a la UNESCO para decirle que hay un tramo preservado, visible, mantenido, integrado a la sociedad entre Vinuyacu, que queda aquí en Santiago, claro, hasta la Ciudadela en San Lucas. Partió de una denuncia o de un anónimo que me envían del Ministerio de Cultura, parte de mi investigación, y de hecho ahí se destruyó con unos trabajos de la municipalidad, gran parte, 500 metros por si acaso, y digo, un buen tramo, de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad definido por la UNESCO. Ajá. Y ahí es que nace una denuncia que ya no se convierte en una denuncia local, sino que se convierte en una denuncia multinacional, Wilmo. ¿Por qué multinacional? Porque el camino Capañán están involucrados Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Y resulta que voy un poco más allá. Tenemos, llamémoslo como especie de competidor. Perú no quiere que haya más camino del Inca o Capañán que su Machu Picchu. Ya. Entonces ahora estoy centrado, y ya el Consejo de Participación Ciudadana me entregó la información antier, que por fin la respondió Patricio Lozano, ya. Y estuve ayer en el INPC, o antier en el INPC, que se han negado hasta el momento, o sea, no diga exactamente la palabra, que no me han llevado a conocer el camino, porque la última correspondencia que les pedí fue que me llevaran a conocer el camino, porque saben que está un poco difícil porque el camino no existe. Ya. Entonces esas denuncias se han convertido un poco más amplias, ya no hay un solo objetivo, porque esa denuncia tal. Cuando se iba a discutir la ley de herencias, que inicialmente cuando vino el Papa, que coincidía con la reunión del Papa, yo le entregué al señor presidente de la República todo un trabajo de investigación relacionado con el impacto que iba a dar en la población de bajos recursos. Y le di unos ejemplos de $35,000 con edificaciones hasta 50 millones, que él, por cierto, me mandó a responder a través del SRI. Fue otra denuncia bastante amplia. Y además, las denuncias que yo he hecho con respecto al CNE, también han sido bastante amplias y fueron difundidas en un libro. Por tanto, fíjate, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que lo más visible fue justamente las denuncias que hice relativas, si se quiere, al municipio, comenzando por una gran mentira. De acuerdo. Entonces, bajo esa lectura, ¿la autoridad local sería un instrumento nada más para, desde el poder nacional, tratar de callarte? Es como si lo vemos así, yo me referiría un poco más, digamos, hacia atrás. Hay un punto de inflexión que se da el 24 de mayo. Ya. Yo pienso, ¿verdad?, que del 24 de mayo para atrás sí ha habido. Porque ¿qué es lo que deja Rafael Correa? Deja un proyecto para amordazarnos. ¿Sí? O sea, eso está en total consonancia con lo que me está pasando. Claro. Eso estamos clarísimos, ¿verdad? Sin embargo, la apertura que da Lenín Moreno Garcés es un poco diferente. Claro. A partir del 24 de mayo, porque él en su discurso inaugural no tiró metralla, tiró palabras. Y ahora estamos viendo algunos hechos que deben terminar de convencernos si los hechos son tales y llegamos a unas instancias. Entonces, yo sí considero que en el periodo pasado sí hubo, tú debes recordarte del caso del Coyote, que es un chico que no hackeó la página de datos seguros de Correa. Esa página era un adefesio. Si yo no entré porque para no meterme en problemas, con unas 6 combinaciones de datos, tú entrabas en esa página. Yo mismo entré a esa página con mi cédula y sin usar los datos que estaban en mi certificado de votación. Hice una simple combinación y entré. Como era mi página, nadie me iba a acusar. Claro. Entonces, sí, en el periodo pasado, sí hubo, porque
viene algo muy interesante. ¿Qué pasó con el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Sirvió para resolver los abusos hacia los derechos humanos o sirvió para callar a mucha gente? De acuerdo, entonces sí podría ser eso una tesis, una hipótesis por lo menos, de que otras instancias del poder a nivel nacional también quieran callar ese tipo de cosas. Los cuestionamientos, las investigaciones que tú has desarrollado. Sí, cómo no. Pero ahora esperamos que las impulsen, porque si tú viste el pronunciamiento de Kuczynski, ¿verdad? Dice que bien hay que premiar. Y Lenin Moreno también dice que nosotros debemos ser bien vistos. ¿Por qué? Porque hacemos veeduría y auditoría gratis. Y ese es el otro punto. Gratis. Se supone que en la Constitución de 2008 terminamos con la Comisión Cívica de la Corrupción para crear un poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con más facultades, con la finalidad de darle al ciudadano ese poder, para empoderarlo, dicen, para el asunto de la veeduría, para que estén pendientes de lo que pasa en la cosa pública. Tú haces eso y ahora te topas con esto. ¿No es eso una tomadura de pelo? Yo me retiré llamémoslo del patrocinio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. No solo, sino que hace 2 años participé en la rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya. Y en eso intervine y los denuncié, por si acaso. Los denuncié. ¿Por qué? Porque yo le decía al entonces director, o delegado, como se llame, que yo me sentiría muy bien si yo le pudiese hacer una veeduría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No está previsto, no se lo puedes hacer. Esos son unos señores intocables, claro, que cometen un tremendo error y que le deben una explicación al pueblo, haber ratificado y darle la más alta puntuación a un señor que me imagino que si se llamase como Capaya se llamaría Capo, Carlos Polito, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los instrumentos que tenemos nosotros no sirven. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es vinculante en absoluto, no hace nada, no sirve, tiene que cambiarse si quiere haber un cambio profundo. Entonces yo no me siento ni apoyado por él. Todos los casos, absolutamente todos los casos que yo llevé ante ellos, ninguno fue resuelto. Me refiero, salvo el último que te comentaba de Patricio Lozano. claro. Yo, como profesor universitario en Venezuela, promovía muchísimo la preparación de los bachilleres y acusaba mucho al bachillerato que no estaba entregando la materia prima correcta para las universidades. Vengo y exactamente me consigo con el mismo problema en Ecuador. De acuerdo. Perfecto. Y como no todo lo publicito, sino que lo más visible es que como que me infilo las armas a un solo lado, yo comencé a hacer un observatorio para analizar los grandes problemas que tienen los chicos para entrar a las universidades en Ecuador. En Ecuador, no en Loja, en Ecuador. Y decidí hacer un observatorio y le pedí la data a René Ramírez, la data para poder analizar por qué el bajo rendimiento, ¿sí? Porque son, viven en la parte rural, porque no tienen internet, porque son de colegios fiscales, en fin, 40.000, porque estudian en el nocturno. El Consejo de Participación Ciudadana exhortó a René Ramírez para que me entregue la data para yo poder hacer el análisis. Le dijo René Ramírez, o quien corresponde a la CNC, que no me la daban. ¿Y sabes lo que dijo el Consejo de Participación Ciudadana? Que ya no me siga preocupando porque ya me respondieron. O sea que ellos lo que hacen es solamente que me den la respuesta, no que yo obtenga resultados. Y ahí fue que yo me retiré del Consejo de Participación. Y entonces me sentí defraudado. Pero ahora conseguí otro contacto más directo, que es la gente de INEVAL, que hace las evaluaciones de ser bachiller. Y ahora me siento, fíjate, me siento sumamente preocupado porque las evaluaciones a los profesores, fíjate, Wilma, a los profesores apenas tiene el 0.1% de excelencia en Ecuador. Y la mayoría están raspados. Eso también, y justamente por eso tengo un nuevo emprendimiento que está un poco impedido de avanzar por esta cuestión de la medida cautelar, que es demostrar que en Loja sí hay gente que puede llegar a Olimpiadas Matemáticas. Lo que falta es preparación.
Fíjate la cuestión, en estos días... Bueno, acaban de publicar el listado de los 100 establecimientos y los colegios públicos de Loja no asoma ninguno, apenas 2 privados que asoman en el listado, o sea, ponen entredicho. Pero otra de las situaciones también, que alguna vez en un medio de comunicación radial también te lo pregunté, pero aquí para los amigos que nos siguen a través de YouTube, tú eras parte del partido de gobierno, del partido del alcalde, partido político del alcalde. ¿Qué te hizo desencantar? Ahí hay como 2 preguntas. Ajá. Vamos a responderte la primera. Ajá. Era no. Soy. Sigue siendo. Yo sigo siendo. Ya. Pero por voluntad. Perdóname, déjame aclararte la palabra. Sigo estando calificado o inscrito como adherente permanente del ARE. Ya. Eso es una cuestión. De acuerdo. ¿Por qué estoy y por qué no me he ido? Sería la pregunta, ¿por qué no? Que era más o menos. Claro. Primero, yo no me inscribí en el ARE. Alguien me hizo el deber o la tarea. Alguien tomó mis datos y me inscribió. Porque yo jamás me he inscrito en un partido político, o sea, por tanto estoy inscrito en el ARE, que es la pregunta tuya. Claro. Y además, ellos no han podido, las autoridades, expulsarme porque les he pedido que sea un proceso público. ¿Para qué está? Entonces no han podido, y yo me iré cuando yo estime conveniente, punto número 1. Yo fui quien ayudó a pulir o redactar el régimen orgánico del área. Y había unas bellezas: equidad, justicia social, trabajo, patria para todos. Aunque había una palabra que usaban mucho, que era la diáspora, que la quitáramos. Pero no sabías lo que estabas haciendo, no conocías quién tomaba las decisiones y cómo las tomaba las decisiones en ese partido político. O sea, no cuadra. ¿eh? Perfecto, no te cuadra a ti, pero te lo voy a explicar. Ajá. ¿Qué tenía que hacer yo? Tú lo comentaste hace rato que viví en Venezuela. Ajá. Perfecto. Cuando me vine a vivir oficialmente y declaré en Venezuela que me venía a vivir en otro país para evitar las cargas fiscales de allá y anotarme acá en el SRI en el 2010. Ya. Previo al 2010, yo tenía que leer, informarme mucho más de lo que siempre hacía con respecto a cuál iba a ser mi medio o mi radio de acción. Y qué cosas, por ejemplo, yo leí y me encantó que Loja tenía una canción bien bonita, que una de sus partes decía: quien no ha ido a Loja no conoce mi ciudad. Y esa canción la cantaba Quilapayún, un pueblo nuevo, y me encantó, número 1. Muy bueno, ¿verdad? Loja se había ganado un premio ecológico y yo me sentía orgulloso. Es más, estuve conformando un grupo de profesores universitarios de la URO para venirnos en bus desde Venezuela a que conozcan una ciudad ecológica. Me leí el régimen orgánico y tal. Leí las obras de Felicísimo Rojas. Leí las obras de Jorge Icaza, Guasipungo. Pero con respecto, por ejemplo, al premio, un docente de sistemas, de auditoría, ¿se comió ese cuento? Fíjate algo, perdona, te estoy diciendo, yo tuve en algún momento 20 años fuera de Loja. Sí, sí, pero entonces, el internet, o sea, aunque relativamente perdona, nuevo, pero ya son más de 20 años. Tú tienes que partir de una cuestión fundamental, creer. Tú tienes que creer y luego viene la auditoría, porque si tú de una buena vez no crees, entonces no vas a hacer, porque la auditoría no significa ver lo malo, sino ratificar. Sí, sí, pero perfecto. Yo me refiero no al concepto, a lo conceptual, sino a esas habilidades, por último, a ese talento para dudar de todo, ¿no? Por supuesto, y cuando yo vine acá a Loja y cuando la caminaba, ya no vi lo ecológico. Y comencé a investigar sobre lo ecológico. Me di cuenta que las aguas servidas caían directamente al río. La sabiduría popular dice que más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Y también dice que, por ejemplo, el tema de la violencia, de la prepotencia, es un tufo que en cualquier lado se percibe. ¿No fue posible darse cuenta de lo que se estaba empujando, ayudando a construir? Por supuesto. ¿Y quién impugna a los candidatos a concejales? Yo.
¿Quién en la organización pedía que leyéramos el Código de la Democracia? Yo. Y ahí fue que me di cuenta, ya que la cosa no era tal, y ahí tuve que darle cambio y fuera. Y ahí surge el otro tema. Es que tu resentimiento habría sido por no haberte dado una candidatura. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, o sea, el asunto es que tú te resientes de esa organización política porque no me dieron. No te dieron una candidatura. Ahora te voy a hacer una repregunta a ti. ¿Y tú aceptas que alguien aquí en Loja dé candidaturas? Bueno, cuando hay alguien quien toma las decisiones, una sola persona que toma las decisiones es el que supuestamente pone la lista. Y si esa persona le ofrece a alguien y después no le cumple, cualquier ser humano se resiente, ¿no? Perfecto, muy bien. Primero, te comentaba hace rato al iniciar la entrevista que yo hago una política social, que es la que te ayuda o coadyuva a resolver los problemas sociales, ¿verdad? Que no estaba interesado en una dignidad, aunque yo sí creo que tengo los méritos. Claro. Perfecto, pero vamos. Pero desde siempre, o sea, era su interés de involucrarse en la cosa, pero sin ningún interés personal. Sí, no, realmente no. Salvo, a lo mejor el pueblo me lo pida mañana aquí, yo tengo que seguir al balcón del pueblo y a lo mejor acepte las cuestiones, pero eso por ahora no ha pasado. Pero te voy a aclarar una cuestión, ¿verdad? Luego de esa denuncia, hablaron conmigo muchísimas organizaciones políticas para que yo fuese su candidato a concejal. O sea que la tenía aquí en la mano. Es más, te voy a comentar, nosotros apoyamos a Marcelo Torres de Alianza País para la candidatura de alcalde. Y le dimos un edificio en el Valle para que arme su comando. Y los candidatos a concejales eran Yamil Burneo, Carla Swing, Gladys León, Paulo Torres, Díez de Brillos, que a él sí lo conocemos como, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo ni siquiera hablé con Marcelo en el sentido de que me vaya a dar un carguito posterior, no, en absoluto. Es más, terminé retirándome, porque no había forma de pasar un cerco para hablar con Marcelo Torres. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Terminé votando por otra persona. Ojo, y me ofrecieron muchas personas de que yo fuese su candidato a concejal, muchas organizaciones. No estaba de acuerdo y he comentado ahora una vez más, les he dicho, si alguna organización viene para acá a ofrecerme, darme una candidatura de concejal, le digo, muchas gracias, no voy. Porque mi posición es la misma de antes. Cuando hagamos unas primarias en una organización, podría yo quizá participar. Mientras no hayan primarias, no aceptaré. O primarias, o lo que contemple el Código de la Democracia. Primarias abiertas, primarias cerradas o representatividad. De acuerdo. Otro de los temas también, tú vives 40 años en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez empieza con las mismas características a amordazar, inclusive desde las redes sociales. Sin embargo, en algunas ocasiones te has pronunciado positivamente, podríamos decir, con el régimen de Hugo Chávez. Y no sé si hasta últimamente con Maduro. ¿No es contradictorio sentirlo en carne propia ese tipo de beligerancia desde el poder acá, cuando allá pues no pensábamos igual? Hugo Chávez llega por unas maldiciones, por los malos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, de Rafael Caldera. Al igual que Rafael Correa en Ecuador. Yo creo que me está entendiendo perfectamente. Y se genera un programa de trabajo. Que el programa de trabajo de Chávez todavía es bueno, por si acaso. El programa de gobierno, las luchas, el darle el protagonismo al pueblo, el ayudar al pueblo, el educar al pueblo, ese es el programa de gobierno de Hugo Chávez. O sea, no es un programa que dijo que te iban a caer a palo ni que la Guardia Nacional te iba a robar las cosas. Eso nunca estuvo previsto. Resulta que ese fue un discurso encantador. Y Chávez gana con un porcentaje altísimo casi todas las elecciones, inclusive la Asamblea Nacional Constituyente, que llega casi el 100%. ¿Por qué? Porque el pueblo creyó. Resulta que él se armó de un círculo rosa, ¿verdad? Y ahí comienza con un sistema de gobierno en la práctica igualito o peores a los anteriores. Y ahí me desencanté. La praxis
Es totalmente diferente a lo que era la teoría. Por eso es que fue el gran problema. ¿Por qué crees tú que el pueblo se ha levantado de esa manera como casi nunca lo había hecho, sino en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? Porque lo engañaron. Entonces, y ahora te voy a hacer una especie de colofón, o lo que se llama un resumen del deber que me estás haciendo. ¿Sabes por qué lucho aquí tan fuerte en Loja? Porque no quiero que pase en Ecuador lo que pasó en Venezuela. Puesto que tenemos exactamente, o teníamos, vamos a dejar apartar un poco, teníamos exactamente la misma figura, el mismo camino, los mismos panas y los mismos métodos, ¿entiendes? Por eso es que estoy en esta lucha tan fuerte, orientada hacia, pero me quedó por ahí en el camino una pregunta que tú me hacías, e inclusive me hablabas del Consejo Legal Provincial. Cada vez que yo consiga un documento, ¿verdad? Un documento que yo lo pueda probar, yo lo voy a denunciar, tal como dice, y no voy a dar el nombre ahora porque mucho la nombra, una universidad donde se graduaron en un posgrado de Derecho Penal, 60 estudiantes, entre ellos abogados muy buenos, fiscales muy buenos, jueces muy buenos, personas que tienen unas tesis igualitas, y también lo denuncié. De acuerdo. Entonces, ese es el punto. De acuerdo. ¿Por qué el poncho? Porque soy meco. ¿De verdad? ¿Sí? Es una confesión. ¿Confesión de qué? De que meco. Efectivamente. Es muy bueno. Esa palabra también la utilicé cuando fui testigo de Yanine Cruz, porque es interesantísimo la información en un contexto. Bueno, tú mejor que nadie lo sabes. De acuerdo. La palabra o una expresión tiene que tener sentido cuando haya un contexto y cuando haya, por supuesto, una acepción. Meco significa indígena que conserva sus tradiciones. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Mi abuelo Guillermo Fierro siempre usó poncho. Mi padre, el loco Loján, que le decían que trajo agua entubada que todavía funciona desde Jipiro allá arriba en la montaña de los Gavilanes hasta San Cayetano, usaba poncho. Mi abuelo, el padre de mi padre, Gaspar Loján, usaba ochotas y usaba poncho, un poncho rayado muy bonito. Entonces, aquí, antes de venirme de Venezuela para acá, yo leí muchísimo a Leonidas Proaño. Leonidas Proaño es un defensor del indígena y usaba poncho, y él decía que el indio recuperó la voz para nunca más soltarla. Tú no lo sabes, Wilman, porque no tienes la edad que yo tengo, 100 años, ¿verdad? Aquí en Loja, Wilman, aquí cuando venía un ponchudo a hablar con el patrón, primero lo metían en un cuarto y le echaban DDT. Y si no había DDT, la expresión de adentro era, el de poncho no pasa. Yo creo que se mantiene en algunos casos, claro, son distintos, pero la discriminación yo creo que se mantiene. Pero lo otro, ¿por qué Super Cuy? Bien, primero cuy. ¿Por qué cuy? Yo de niño, fui cuyero. ¿Criabas cuyes? Criaba cuyes. Compraba cuyes, conozco Solamar, Motupe, Masaca, por toda esa parte yo recorría a pie, con mi cuñado, que es el papá de los Mamelos Silva y todas esas cuestiones, ¿verdad? Porque él es hermano de Lolita Silva del Salón de Licia. Íbamos a pie, por caminos, por Chiquilanche, por Solamar, como te digo, por Masaca, por Las Juntas, por Santiago, a comprar cuyes. Y veníamos con los cuyes cargados en unos costales tipo alforja. ¿Y sabes qué es lo que más hacen los cuyes? Mean. Claro. Entonces, no había peor estigma que te digan a ti en la escuela o de niño, cuyero. Era un insulto. Era el bullying que se llama ahora. Oye, el bullying, me hacían el bullying. Claro. Yo me los vacilaba a toditos. Bien, los preparaba, los asaba y los servía. Inclusive les servía unos cuyes me recuerdo, a Velasco Ibarra, Camilo Ponce, que vinieron para acá a comer cuyes, porque entonces a mi mamá la contrataban para que pelara los cuyes y carne. Yo creo que tengo una salud de hierro, ¿verdad? Fuerte. ¿Por qué? Yo estudié en el Bernardo Valdivieso,
en el viejo y en el nuevo, y habían 2 jornadas, y caminaba 10 a 20 kilómetros diarios. Y en la noche me comía las quijadas de los cuyes, porque los cuyes no se sirven con quijada, y no había plato más exquisito. Entonces yo me comí unas 20.000 patas de cuyes, unos 5.000 o 10.000 pedacitos de chuco que a veces guindaban del palito, unas 20.000 o 5.000 quijadas, y tengo una super fuerza, porque de niño jamás me comí una golosina. Lo mío era mote con corteza o concha, como llamamos, el poroto, la arveja, el arroz de cebada, el quesillito que uno hacía, y de niño yo ordeñaba, con 6 años de edad, ordeñaba las vacas y traía a hacer el entrego, se llamaba entrego, en la ciudad de Loja. Entonces me generé una super fuerza, un super ánimo, y mi mamá y mi padre me enseñaron el valor del trabajo. Entonces vine con esa cuestión, dije, bueno, hay una mezcla, vamos a hacerlo. Pero te voy a decir algo. Por eso lo de Supercuy. Sí, pero ¿cuándo nació? Que te lo quiero comentar. ¿Ya? El 25 de octubre del 2013. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos opusimos en una sesión que se dio en una sala de festejos que estaba en el 18 de noviembre y Azuayo, Mercadillo, subiendo hacia el sur a mano derecha. No me acuerdo cómo se llama esa sala de festejos. Ahí se decretó quiénes iban a ser los concejales del área. 2 personas en un cuarto extraño hicieron cónclave para determinar quiénes eran. Y nosotros queríamos que se hicieran primarias abiertas. Y te voy a confesar algo. Te voy a dar solamente el nombre. Nosotros apoyábamos como candidato al señor Richard. Él queríamos que fuese nuestro candidato. O sea, y no se dio, porque ya estaban amarradas las cuestiones. Y esa noche se pidió a la gente, la afinada Rosita Huartizaca incluida, que se nos agrediera. Y mandaron a cerrar las puertas para que nos dieran palos, no sé, de golpe. Y esa noche decidimos oponernos a esa cuestión, y llegó mi sobrina, a quien derribaron una casa unos pocos días después, y logró que abrieran la puerta de esa sala de festejos, y nosotros salimos y nos vinimos aquí a reunir en el Parque del Valle. En la madrugada, nosotros el 25 de octubre del 2013 formamos el colectivo el Supercuy del Valle, y ahora solamente se llama el Supercuy porque ya hemos incrementado el radio de acción. Entonces ahora el Supercuy ya es conocido inclusive arriba a nivel de Quito, porque te dije que habíamos incrementado el radio de acción. Esa es la historia del Supercuy, y me siento orgulloso de esto. Y en Venezuela algunos panas, entre ellos algunos asambleístas que les llaman diputados, me conocen como el Superacure, porque en Venezuela el cuy se llama Acure. ¿Internacional ya? No, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. De acuerdo. Sí, estoy trabajando en un proyecto muy interesante, adicional al de los olimpíanicos matemáticos, donde podría tener alguna influencia, pero te puedo comentar que yo soy en matemáticas, con mis alumnos, soy, como dice un concejal, el más querido en Rusia, en México, en Colombia, en España. Yo tengo alrededor de unos 100 lectores mexicanos, porque los chicos descubrieron el blog y se están preparando para las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas. Bueno. Pero no me conocen como el Supercuy, me conocen como el maestro Supercuy. Esa es la cuestión fundamental. Ahora, para ese proyecto, ¿de quién he recibido apoyo? Es la pregunta. Quizá este proyecto que se llama Proyecto Mate, que lo dirige el maestro Supercuy, ¿de quién he recibido apoyo? De ninguna persona. Es un emprendimiento personal. Pues, sin embargo, sí di una vez una charla en el Bernardo Valdivieso, para comentarles, sí di una charla en el Daniel Álvarez, sí di una charla con el chino, que es director de un colegio en Chuquiribam, en Chahuarpamba, una especie de granja más o menos, sí le he dado. Y en algún momento se lo regalé por un convenio al GAD provincial en la primera entrega de tablet. Yo les ayudé a cargar el software para efecto de esto.
que algunito intentó descalificarlo. Entonces, pero eso para mí no me afecta, o sea, todo ha sido un trabajo. Gracias, Bolívar, por conversar conmigo. Ojalá no sea la última vez que podamos hacerlo, de algunos temas que también podamos tratarlo más adelante. Mi solidaridad por la situación por la que estás pasando. ¿De acuerdo? Sí, yo agradezco muchísimo y me ha gustado esta entrevista porque es amplia. Y una vez que entremos, después de la instrucción fiscal, una vez que entremos en la parte, yo voy a hacer un blog. Voy a escribir absolutamente todas las situaciones y voy a subir los los audios y los videos de todas las actuaciones para que la gente determine, porque esto es realmente una locura. O sea, y ahí es bueno que nosotros hagamos una documentación y hagamos un blog que por supuesto va a ser bien leído, porque para terminar quiero decirte, mi aspiración es que el blog matemático llegue a 500.000 lecturas. Mi blog personal, donde yo cuento mi experiencia con mi accidente y cómo logré recuperarme, lleva unas 108.000 lecturas ahorita, que no es cualquier cosita. De acuerdo. Muchas gracias al amigo por la entrevista también, y hasta una próxima. De acuerdo, gracias a Bolívar Loján. Como decíamos, bueno, en el Ecuador se está empezando a discutir el control de las redes sociales y este puede ser un antecedente, por supuesto, muy peligroso. Por otro lado, también el asunto de la veeduría ciudadana, que con este tipo de acciones también se pone en entredicho. Por eso hay que estar atentos y claro, en el país la gran esperanza es Lenín Moreno, que pueda frenar estos intentos de controlarlo todo en esta sociedad. Gracias a ustedes por seguirme, sigan suscribiéndose también en este canal. Hasta la próxima semana.